Hola Ahí Nani, ¿cómo estamos. va eso? Hola. Bien, ¿cómo estás? Acá estamos, bueno, para compartir un momento entre todos, para contar un poquito de cáncer de mama. Soy el doctor Nicolás Andrés Basanta, soy tocoginecólogo universitario de la Universidad de Buenos Aires, médico de la UBA, soy médico de planta del Hospital Juan A. Fernández, el Hospital Fernández, acá en Capital Federal. Soy cirujano ginecológico, hago cirugía ginecológica, y bueno, no solamente opero endometriosis, sino que también opero mama. Así que, y es un tema muy importante, y es un tema muy importante que hay que seguir concientizando. Así que en realidad hay que concientizar de todo. Y como habíamos dicho la otra vez, ¿no? No sé si hay un día, debería ser todos los días, es como el día del amigo, ¿no? Claro, Uno todo el año. es todo el año, es todo el año. Uno está, los amigos Porque no están. tiene fecha, no tiene mes, puede No, surgir en cualquier momento, así exacto, que, no tiene vencimiento. Esto, una vez, así que si bien es el día 19 por la Organización Mundial de la Salud queda fijado como el Día Mundial, es el mes, y yo creo que si para algo sirvió es para que muchas instituciones que luchan contra el cáncer, en general, el cáncer, y en este caso el cáncer que compromete a la mujer predominantemente, ojo, el cáncer de mama también está en el hombre en muy baja frecuencia, pero está presente, porque también los hombres tenemos glándula mamaria, menos desarrollada, ujú. uno menos, pero tenemos. Hay muchas instituciones, como te decía, de luchas para el cáncer que inclusive en forma voluntaria facilitan o inclusive en forma gratuita permiten el rastreo, ¿no? El screening, la pesquisa, instituciones muy reconocidas. Puedo mencionar sin conflicto de interés, como el ALSEC. La ALSEC es una entidad de lucha contra el cáncer, está formada por muchos profesionales de la salud y tiene un programa durante octubre que en forma gratuita permite realizar mamografías. O sea que con la prescripción de cualquier médico, uno puede ir a ese centro a hacerse en forma gratuita una mamografía. Más allá de que los hospitales públicos que tienen mamógrafo lo pueden realizar también, ¿no? El control. Claro. Pero siempre lo que es importante, más allá de la mamografía, porque uno se lleva en la cabeza siempre el concepto mamografía, mamografía, esa es la forma, la mejor forma es considerando que el control ginecológico es el que tiene que orientar a esa pesquisa y la forma más correcta de hacer la pesquisa, ¿no? El Es rastreo. fundamental. Exacto. Entonces, y eso es lo que habíamos mencionado la otra vez, ¿no? Que la mujer, cuando llega a los 16 años, hace el switch un poquito y pasa a un ginecólogo de adolescencia, a un pediatra de adolescencia, quizás, o directamente a un ginecólogo, y ahí empieza a gestar una disciplina en el control ginecológico, ¿no? Que la va a acompañar a lo largo de toda la vida. Porque pensemos que el cáncer de mama afecta a una mujer de 30 años o de menos y a mujeres de 85 años, 90 años. Entonces, Incluso quizás también antes, cuando comienza a menstruar, porque hay ginecólogas infanto-juveniles y por ahí ya como para que pueda ir haciendo una relación, para poder hablar y demás, empezarlo también es bueno que le pueda explicar lo que le está pasando con lenguaje que lo entienda. exacto. Si son chiquitas, 11 años, 12 años, está Pero bueno también. el hábito, generarle el hábito saludable Claro, de ir a visitar un médico, de ir a visitar un profesional responsable de la salud que la acompañe. Ojalá la acompañe a lo largo de toda la vida, que sería lo ideal. Si no, pero por lo menos tener la disciplina de que si no va a ser el mismo toda la vida, aunque vaya cambiando, lo importante es que haga su claro, control que ginecológico. todos los años se hagan los controles. Exacto, porque, bueno, si ahora, si querés, nos vamos metiendo en lo que es cáncer de mama, porque el cáncer de mama Sí. es primera causa de muerte por cáncer en el mundo y en Argentina en las mujeres. Ese es un punto fundamental. Por eso es que, y que hoy lamentablemente estamos diciendo que cada vez lo estamos detectando más precoz, con lo cual estamos muchas veces curando a las pacientes, pero también más tempranamente lo estamos detectando. Y eso es lo que nos altera el pronóstico a veces, ¿no? Que los estamos encontrando por mujeres de menos de 30 años inclusive.
Y eso es lo que más nos está preocupando en estos últimos tiempos. En Argentina, más o menos, representa un 21% del total de las muertes por cáncer, el cáncer de mama. Y Claro, sí, porque quizás no, digamos, no hay una manera de prevenirlo, pero sí el diagnóstico precoz y a tiempo puede ayudar en lo que es el tratamiento excelente. a Eso tener que vos una... dices, eso de que un buen control ginecológico, el ir al control, ya el ir al control y que en el examen ginecológico que debería ser completo, que no debería ser una prescripción de hacete el PAP, hacete la colpo, hacete la ecografía, hacete la ecografía mamaria. No, el correcto examen ginecológico en un control normal es un interrogatorio, una historia clínica, luego de ese interrogatorio, el examen físico. El examen físico es la espectroscopía, que es mirar la vagina, el cuello del útero, el tacto vaginal, también mirar la vulva, porque puede haber patología en la vulva, y el examen mamario. No tenemos que delegar el examen mamario en un estudio ecográfico o mamográfico. Entonces, y eso es importante no solamente para que lo haga un profesional, porque un profesional tiene más chance de detectar algo que le llame la atención, sino que también para que la mujer inclusive incorpore el cómo examinarse la mama, que eso ahora después también vamos a mencionar, cómo debe ser un autoexamen mamario, que también es muy importante, el conocer el cuerpo, con todo este tema del empoderamiento, ¿no? Que están teniendo Sí. últimamente las mujeres, me parece excelente, con todo esto de la revolución, sin ninguna duda que inclusive desde lo sexual, ¿no? Cuántas cosas empezaron a cambiar, ¿no? Con la sexualidad, el conocimiento del orgasmo, la autoexploración. Bueno, esto también es importante. La autoexploración de las mamas, lo recomendable sería hacerlo una vez al mes, en realidad hacerlo de forma cotidiana, ¿no? El prestarse atención, el Mientras uno se cuidarse. está bañando, incluso puede ser también, Exacto, el cuidarse, como darse bola un poco al cuerpo, uy, me salió este lunar, uy, me salió esto, me llama la atención, voy a ver cómo va. Y si me da dudas, voy a consultar. Esto no se trata de ser un hipocondríaco, ¿no? Porque tampoco eso es una entidad, eso es un trastorno, ser hipocondríaco, tener un TOC de ese tipo. Pero el punto es la detección precoz, porque con la detección precoz, como vos muy bien dijiste, hoy con la detección precoz, estamos curando entre un 85 y 90% de los cánceres de mama. Y no es menor esto. Así todo, las cifras en los últimos años en la Argentina y en el mundo están muy estancadas, y están muy estancadas, lógicamente, porque todavía no hemos superado una barrera que va a ser muy importante, que es la genética, lo genómico, la modulación, lo que sucede. Y como pasa en todas las enfermedades, como pasa también en la endometriosis, para hacer un poquito de analogía, cuando hay muchas teorías de por qué se genera es difícil encontrar la causa. Es difícil saber qué es lo que lo está generando. Y como no sabemos lo que lo está generando, no podemos curarlo de forma definitiva. Ese es el gran problema que tenemos con este tipo de patologías, ¿no? Ahora, sabemos que detectándolo a tiempo podemos curar a la gente. Y eso es muy importante. Vos sabés que el riesgo, más o menos, en promedio, el cáncer de mama se estima entre los 50, 53 años acá en Argentina, el cáncer de mama, y se estima que por lo menos una de cada 8 mujeres, desde que empieza digamos, movilización y revolución hormonal, ¿no? Desde que empieza a tener menstruaciones y ciclo, hasta los 85 años, tiene chance de desarrollar un cáncer de mama. O sea que una de 8 es bastante. Es bastante. Así que hay que estar atento. Y hoy en día, de nuevo, bajó muchísimo el riesgo de morir de cáncer gracias a la detección precoz y oportuna, sin ninguna duda. Nani se bueno, sacó también vamos diciéndome, yo soy con definición porque nos fuimos al final, vamos del principio. ¿Qué es el cáncer de mama? Sí, el cáncer de mama, entonces es un cáncer, es una patología neoplásica maligna, y como dijimos y mencionamos recientemente, tiene una elevada incidencia acá en Argentina y en el mundo. Es
una patología que tiene, digamos, digamos, un tema social importante, porque su consecuencia más temida es la mastectomía y la secuela psicosocial y lo que genera ello, por ello, cuando está indicada, ¿no? Y es una patología que tiene ese contexto social que la hace de mucho impacto, ¿no? Y como dijimos, es primera causa de muerte en el mundo y acá en Argentina. Bien. O sea, cáncer de mama, ¿qué es? Es una patología que afecta a la glándula mamaria, es oncológica, que, digamos, es de alta Digamos, las células mamarias se las empiezan células, a reproducir sin control, digamos, empiezan a crecer y todo forman tumores. exacto, todo lo que ¿por qué sucede eso? Qué bueno lo que, vamos a tratar de que sea así, no tan de clase eh, Claro, de clase sino que, porque eso es importante, jugar con los contenidos que también vos manejás. claro, porque para no hablar por ahí tan técnicamente, es Exacto. entendible. Tenés eso de docente, Son bueno. celulitas, son celulitas que por lo general son células de alta replicación que responden a estímulos, ¿no? Que hay en todo el cuerpo y en la glándula mamaria están, para hacer analogías, ¿no? Y entender un poco Ujú. el cáncer de mama y después viene el cáncer de colon abajo, ¿no? Como causa son que tienen células, tanto el colon como la mama tiene células de alta replicación que responden a estímulos, ¿no? Y en el caso de la glándula mamaria responden a estímulos hormonales. Y también a estímulos nocivos, que pueden generar una mutación genética en esa célula, en el núcleo, en la parte más chiquitita que tiene la célula, y esa mutación hace que haga una replicación anómala y la formación de, de esa formación tumoral que va a evolucionar y va a seguir mutando porque hay algo muy importante. Esa celulita que muta va ganando con el tiempo mutación, mutación, división tras división y cada vez se va haciendo más agresiva. ¿Está bien? La glándula mamaria tiene tres componentes que son importantes, que pueden dar cáncer. ¿Está bien? Uno es el tejido glandular per se. El tejido glandular que es el que genera la secreción lactescente, que genera la secreción de leche cuando estás amamantando. Entonces, vamos a poner también un ejemplo. Yo, de casualidad, compré un pegamento que necesitaba sin marca comercial. No vamos a poner la marca comercial, pero esto un lobulillo de la glándula mamaria, ¿no? La glándula mamaria tiene varios acinos, que los acinos son las glandulitas que hacen la secreción de esa leche cuando está amamantando la mujer, y hay conductos, ¿no? Y unos conductos que son los que por donde progresa esa leche. Bueno, es algo parecido a lo que Que sería. va la leche hacia el pezón, digamos, a la Exacto. salida. Tenemos el componente, ¿no? Donde se genera esa leche y los conductos que lo transportan. Tanto el productor, o sea, el que da la leche, como el conductor pueden desarrollar cáncer. Y a veces lo pueden desarrollar los dos, inclusive. ¿Está bien? Ahora, esto no está solo en la mama. O sea, imaginémonos que acá estaría el pezón, ¿no? Esto Sí. no está solo. Esto alrededor hay tejido estromal que sostiene a la mama. Ese tejido estromal también puede dar patología. Y entonces hay otras estirpes celulares que también pueden desarrollar cáncer de otros tipos. Por eso tenemos células que decimos que son lobulillares, que forman parte del lobulillo, y células ductales. Justamente esas son las células que mayor frecuentemente generan cáncer en la mama. Entonces, las ductales, que hoy no lo definimos como cáncer ductal, sino lo definimos como cáncer no especificado, es el más frecuente, o sea, el que afecta los conductos principalmente. Ahora, las lobulillares son menos frecuentes y le siguen en frecuencia. Y después viene una secuencia de otros tipos de cánceres que también lo pueden desarrollar el resto del tejido que recubre a esa mama. ¿Está bien? Que ese es menos frecuente. Son muchísimo menos frecuentes. Ahora, en parte, eso tiene que ver mucho con la clasificación que nosotros utilizamos
de ese cáncer de mama. Entonces, esa clasificación tiene una clasificación de tipo histológica, por decirlo de una forma, donde dijimos cáncer no especificado o ductal y el cáncer lobulillar. El ductal, el lobulillar. ¿Está bien? Entonces, así todo, también lo subdividimos de nuevo. Y eso es importante también, porque deben haber escuchado muchas veces cáncer, receptores hormonales positivos, receptores hormonales negativos, y eso es una clasificación que se llama inmunohistoquímica. O sea, que cuando nosotros tomamos... Sí. Vendría a ser tipo la genética del tumor. No, no es ¿Algo la así? genética del tumor. No, es la expresión genética del tumor. ¿Está bien? No es la genética del tumor. Es, cuando nosotros, por ejemplo, detectamos un nodulito, lo tocamos, es sospechoso, lo biopsiamos, de ahí sacamos tejido histológico. Ese tejido histológico es el que nos va a dar la clasificación histológica. Entonces decimos, no especificado ductal, lobulillar o otros, y sobre ese mismo tejido le hacemos la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es detectar dentro de las celulitas de cáncer qué receptores se están expresando en las membranitas. Y eso es importante porque nos va a permitir instaurar un tratamiento sistémico posterior al tratamiento que elijamos para resolver la patología. ¿Está bien? Y después, eso que vos decís de genético, es la tercer pata de clasificación, que es la clasificación genómica, que es una clasificación que utiliza no solamente la inmunohistoquímica, sino que agrega sobre eso plataformas genómicas y otros marcadores que nos permiten especificar mucho más, nos dan más datos de esa célula. ¿Por qué? Porque si bien el cáncer de mama inicialmente es en la mama y es el problema, el tratamiento, ya sea conservador o radical, es siempre sistémico, busca ser sistémico, porque se lo considera una patología sistémica. Sistémica es de todo el cuerpo, ¿está bien? Por eso es que ahí viene que después hacen los tratamientos de 5 años, de 10 años, y con tamoxifeno y demás, que son medidas sobre todo cuando son receptores positivos. Que aclaremos algo importante. Que sean receptores positivos es muy bueno, es un buen pronóstico, digamos, para la paciente, justamente la frecuencia, estamos hablando que es entre el 70 y 75% son receptores de estrógeno progesterona positivo, lo cual es bueno eso. Lo peor, los más agresivos son los que nosotros definimos como triple negativos, los triple negativos, que son, ¿por qué? Porque no tenemos un blanco que sería un blanco justamente para pegarle con una medicación y evitar, digamos, la recaída del cáncer y la contención. Recordemos que dentro del proceso de cáncer, lo que uno trata de hacer es el tratamiento de la zona donde está el compromiso, ya sea tratamiento quirúrgico o tratamiento radiante, local, lo que sería local, pero lo que nosotros estamos buscando, en definitiva, es que una vez que hacemos esa erradicación, contener la probabilidad que vuelva a aparecer, dándole tiempo también al sistema inmunológico, que es el que nos protege de los cánceres, porque hay algo que es muy importante. Cuando un paciente tiene cáncer, no solamente tiene la patología oncológica, o sea, hay que ver cómo está su sistema inmunológico, porque es el que nos va a ayudar a luchar contra ese cáncer. Por eso es que es muy importante la inmunología, el estado inmunológico de nuestro paciente. Y lo que nosotros buscamos con el tratamiento, en definitiva, que le damos el tamoxifeno y los otros tratamientos específicos, que son blanco específicos en función a esos receptores, es tratar de contener la aparición de nuevos focos y dar también tiempo al sistema inmunológico para que luche contra cualquier tipo de esas celulitas para defenderse. ¿Está bien? Entonces, por ahora entonces dijimos que es el cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer es una multiplicación de células que pueden venir de ductales, lobulillares, eso es una clasificación histológica, que hay una clasificación inmunohistoquímica que a nosotros nos permite decir, analizar la biología del tumor, o sea, inclusive inferir la agresividad del tumor y convertirse en un blanco terapéutico, en un blanco donde nosotros podemos accionar.
Y hay una tercera clasificación, que es la genómica, que es la más avanzada y que también se aplica y que cada vez en el mundo se aplica más, que es para buscar una indicación más precisa todavía para tratamientos sistémicos. ¿Está bien? ¿Y cuáles serían los signos y síntomas que Muy bien, presenta? muy bien. Síntomas y signos del cáncer de mama. Fundamental eso que estás mencionando, la identificación. Y ahí tengo una naranja, mira. Acá traje una naranja, donde podemos jugar que esto es la mama, donde esto es el pezón, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué podemos encontrar en esa naranja? Podemos encontrar que esa naranja de golpe le creció un huevito, ¿eh? Entonces vemos que hay una simetría. Podemos Ujú. encontrar que aparecieron unas venitas que no estaban y que ahora me llama un poco la atención, que hay un hundimiento, de golpe yo no tenía nada y mira, se me hundió, uy, che, mira, esto no está redondito, siempre era redondito y ahora no lo está. Podemos encontrar un bultito, entonces encontramos, che, acá hay algo que sobresale. ¿Qué puede ser esto que sobresale acá? Esto no lo tenía. Podemos encontrar una lesión. Dicen, che, ¿qué me pasó acá? ¿Me lastimé? ¿Me raspé? ¿Me golpeé? ¿Qué pasó? Podemos encontrar un enrojecimiento, por ejemplo, que esté una zona eritematosa, así, ¿qué pasó acá? Y dolor asociado inmediatamente. De golpe, de la noche a la mañana se me puso rojo y me está doliendo, ¿no? Podemos encontrar piel de naranja. La piel de naranja es esto que ustedes están viendo, así, tal cual. Esa Forman piel como pocitos. exacto, se ven los pocitos y vos decís, ¿qué de golpe me salieron estos pocitos acá en la mama? Entonces, podemos encontrar que de golpe tenemos secreción, que por el pezón gotea, y que puede ser un líquido transparente, que puede ser sangre, que puede ser pus también. Podemos encontrar que las mamas están muy duras, muy tumefactas, con mucho dolor, y son cosas que nos tienen que empezar a llamar la atención, ¿no? Y por eso, y de ahí viene la importancia del autoexamen mamario. ¿Y qué es el autoexamen mamario? ¿Qué es el autoexamen mamario, Nani? A ver, respóndeme vos. Bueno, el autoexamen mamario es esta inspección que se propone, digamos, no hay un trabajo científico franco que diga que con el autoexamen mamario las pacientes se curan todas, y que no les van a agarrar nunca cáncer. No existe. La realidad es que sí se sabe que hacerlo ayuda en un 10 a un 20% en la detección de patología. O sea, que no es menor que vos te mires el pecho una vez cada tanto, una vez por mes, no es menor para la detección de patología. El examen se debe hacer siempre, obviamente, con el torso desnudo, ¿está bien? Idealmente de frente a un espejo. ¿Mm? Frente al espejo, la observación es lo primero que tengo que hacer. Entonces, ¿y cómo hacemos la observación? Siempre les sugerimos que pongan las manos en la cintura, como, Ujú. como haciendo un gestito de canchera, de frente, llevar los hombros hacia adelante, hacia atrás, mover y ver si la glándula, si las dos glándulas tienen algún tipo de movimiento anómalo en ese movimiento. También pueden levantar los brazos, y al levantar los brazos ven si las glándulas en forma simétrica ascienden o la movilidad que tienen, si no registran ningún grado de dolor en esa movilización, ¿no? Y una vez que ustedes hacen esa visión macro, van un poquito más a lo micro. Y lo micro son los deditos. Estos tres deditos, que son los que más sensibilidad tienen en nuestra mano. Y sobre todo estos dos, el índice y el mayor. ¿Está bien? Y para explorar la glándula mamaria, no solamente lo hacemos delante de un espejo, hicimos la inspección, miramos, y hacemos la palpación. Y para hacer la palpación, vamos a hacer de una mama y de la otra mama. Cuando estamos de frente, lo que hacemos es colocar la mano de la mama que vamos a explorar, detrás de la nuca, levantamos y con estos dos deditos lo que vamos a hacer es explorar en forma centrífuga, o sea, centrífuga es hacia afuera, ¿no? Y circular, y vamos a tratar de tocar algún nodulito si identificamos algo que nos llame la atención, algún tipo de bolita,
algo que nos llame la atención. Vamos, inclusive podemos apretar un poquitito el pezón a ver si sale algún tipo de liquidito, sin forzar, no hay que forzar nada, simplemente para ver si hay algún tipo de secreción. Y entonces ir rodeando y se van tocando la mama. Empezar a explorar cómo es la densidad de mi mama. ¿Está bien? Esto mismo que lo que hacemos los ginecólogos en el control ginecológico. Y después, si quieren, pueden proyectarse hacia la axila. Hacia la axila. ¿Y por qué hacia la axila? Porque el primer foco de diseminación, el 80%, ¿no?, del foco de diseminación de cualquier patología oncológica, ya sea palpable o no palpable de la mama, va a ser foco en los ganglios de la axila. ¿Está bien? Entonces, va a ser importante la exploración axilar a ver si encuentro algún bultito o algo que no me cierra. Idealmente también se podría hacer la exploración del cuello, y por arriba y por abajo de la clavícula, pero ya eso es demasiado técnico y es específico de nosotros. Esto se hace de una mano, con la mano contralateral de un pecho y después del otro lado. Se repite. Lo mismo se hace una vez sentadito y una vez acostado, porque el hacerlo acostado permite la exploración en mayor profundidad en la mama. ¿Está bien? Entonces, en las dos situaciones hay que hacer la misma técnica. Decime, Nani. ¿Siempre el cáncer de mama siempre va a provocar un bulto que sea palpable? No. Muy bien, muy buena pregunta. No. Y de ahí es que está la mamografía y los estudios que son complementarios. Siempre el examen físico, el interrogatorio, el conocer al paciente, lleva al examen complementario. Por eso es que a mí me hagan mamografías o ecografías gratuitas por el mundo sin prescripción, no tiene ningún sentido. Tiene que estar indicado por un médico especialista, ya sea mastólogo puro o tocoginecólogo, que haga la indicación de cuál es el estudio específico. Y así como vos decís, tal cual, hay en la detección temprana del cáncer, muchas veces la alcanzamos antes de que aparezca una patología palpable a través de los estudios complementarios, que son la mamografía y la ecografía mamaria. Bien, bueno, de los tipos de cáncer ya hablamos y vamos a hablar de los tipos de tratamiento, así nos explayamos un poquito más que los mencionaste. ¿Cuáles serían los tipos de tratamiento que... podemos hablar un poquito más podemos hablar un poquito más, si querés, de lo que es ecografía, mamografía, cuándo hacer, por qué hacer, en la parte de diagnóstico, para no ir directamente al tratamiento. Si querés, ecografía, el estudio ecográfico de la mama. Por lo general, el estudio ecográfico de la mama es el estudio que les hacemos a la gran mayoría de los pacientes en edad reproductiva por debajo de los 40 años. Y eso tiene un porqué. El porqué es que la glándula joven, por lo general, tiende más a desarrollar quistes o nodulitos que lo que nosotros conocemos comúnmente como las famosas microcalcificaciones que se pueden detectar en una mamografía sin patología palpable y que son patologías oncológicas. Entonces, la ecografía mamaria complementa el examen mamario en una paciente en un control ginecológico, es un complementario. Hay que hacerla con gente realmente formada en imágenes, formada en ecografía mamaria, porque es muy variable y el análisis requiere una formal seriedad, no es una pasadita del ecógrafo y nada más. Hay que saber ver, para eso hay que buscar especialistas en imágenes. Nosotros los médicos, por lo general, yo no me especializo en imágenes mamarias, pero derivo, sí las sé interpretar y las sé leer, pero derivo a especialistas para que justamente vean con más detenimiento la glándula y no sea una ecografía banal de mirar un poquito a ver cómo es. Y entonces, la ecografía queda un poquito relegada en primera instancia al control ginecológico de una paciente en edad reproductiva sin mayores factores de riesgo. Con respecto a la mamografía, y esto es importante, la primera mamografía antes se hacía a los 40 años. Ya hace unos años eso se revirtió y estamos haciendo la primera mamografía a los 35 años. El estudio mamográfico es un estudio de rayos X de la mama, en el cual
se hace una compresión en dos ejes, en un eje axial, o sea, un eje horizontal y un eje vertical, y eso a nosotros nos permite explorar todo el tejido glandular mamario y detectar estas pequeñas lesiones que, como vos dijiste, no siempre todo el cáncer de mama se detecta en forma palpatoria. Detectar en forma muy precoz lesiones muy chiquititas, que uno las puede biopsiar y ya las detecta, ya las opera y las resuelve con un tratamiento más conservador que radical. Cuando hablamos de conservador y radical, conservador es una cirugía en la cual conservamos el mayor tejido mamario posible, sacando la lesión, y conservamos la mama. Radical es tener que sacar la mama, y eventualmente hacer una reconstrucción con prótesis, si es factible. ¿Está bien? Entonces, primer control que hacemos a los 35 años. Hacemos esa mamografía, que siempre la mamografía va con un par ecográfico al lado. O sea, siempre se hace mamografía y ecografía, las dos cosas juntas. Eso es muy importante. En función a eso deben haber escuchado un montón de veces hablar de algo que se llama BI-RADS. BI-RADS de clasificación, le ponen, me dieron un BI-RADS 2, me dio un BI-RADS 3, me dio un BI-RADS 4, ¿viste? Es una clasificación desarrollada por un grupo de imagenólogos especializados en la valoración de las imágenes mamarias, que catalogaron a las lesiones que se detectan y al tejido que se detecta en esos estudios en seis categorías. Una categoría que es la 0, en realidad serían 7, porque contemos la 0, que la 0 es cuando me dicen, me dio un BI-RADS 0 en la mamografía, ¿qué hago, doctor? Mamografía, BI-RADS 0 significa que no es categórico para estudiar completamente la mama. ¿Cuándo puede pasar? Mujer muy joven. Por la densidad del tejido, y esto suele pasar por debajo de los 35 años, densidad del tejido muy, muy denso, imposibilita una adecuada visión de todo el tejido mamario, y entonces el que está informando el estudio dice que no puede dar con certeza que no haya ningún tipo de patología. Entonces se sugiere otro estudio. Y dentro de los otros estudios estará la ecografía, estará la resonancia, estará también podemos hacer reconstrucciones, ¿cómo se llama? Hay un estudio, ya me va a salir. Bueno, ya me va a salir. Hay un estudio más que se puede llegar a hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta, así Sí. mientras recordás, ya que hablaste en cuanto a la visión, ¿no? De la mamografía. ¿La mamografía puede realizarse normalmente si se tiene implantes mamarios? Bien, la mamografía se puede hacer bajo una técnica específica, y se llama técnica de Eklund. Cuando hay implantes mamarios hay que hacer una técnica específica, pero sí, se puede hacer y se debe hacer la mamografía en pacientes con prótesis, ¿está bien? Va. Entonces, ya me acordé, la tomosíntesis. ¿Recordaste? ¿Viste? Bien, estuviste muy bien ahí. Ahí me diste el pap, y bueno, ya la hora, estoy desde las 7 de la mañana. La tomosíntesis es un estudio que está ganando muchísima potencia en el mundo, en la detección temprana de muchísimas patologías chiquititas de la mama, patologías oncológicas, y que también tiene sus prescripciones. Entonces uno se apoya, inicia mamografía, ecografía, y en función a eso, según la evaluación de eso, decide si tiene que hacer un estudio, pero eso lo decide el médico. No tengo que ir al estudio más sofisticado de entrada, ¿está bien? Tiene que tener un orden, y siempre antes De lo mínimo a lo más complejo. Exacto, es una escalerita esto. Esto es una escalerita donde uno va sumando. Y como decíamos anteriormente, los BI-RADS que van a encontrar, el BI-RADS 0, donde no es categórico, el BI-RADS 1 y 2, que son tejidos normales, donde no se identifica ninguna patología y se ve bien la glándula. El 3, van a encontrar el 3, y el famoso 3 es el que, el doctor me citó cada 6 meses, cada 4 o 6 meses, hacerme de nuevo el estudio, hacerme ecografía, hacerme mamografía de nuevo. ¿Y ese es por qué? Porque ahí identifica algo que llama la atención, que se trata de hacer un seguimiento longitudinal a ver si hay algún cambio sobre eso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa imagen, por la sospecha que impresiona, cuando el uno lo categoriza como 3, tiene un riesgo por debajo o igual al 2% de tener patología maligna. Por eso es que hacemos el control
de un BI-RADS3 cada 6 meses. ¿Está bien? Cada 4 o 6 meses aproximadamente chequeamos el estudio y volvemos a evaluar a la paciente y volvemos a pedir el estudio que haga falta específicamente para seguir categorizándolo. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 2 años. Y en 2 años, eso que vimos y por lo cual le pusimos BI-RADS3 permaneció igual, uno baja al BI-RADS2 y sigue el seguimiento. ¿Está bien? Y se sigue el seguimiento. Ahora, después van a escuchar también el BI-RADS4. Y el BI-RADS4 es el que sí me tengo que preocupar. El BI-RADS4, me dio BI-RADS4, ¿Hay algo? voy urgente a verlo. ¿Por qué? Porque ese tiene más del 2% de tener una patología y hasta un 95% de tener una patología oncológica. O sea que la brecha es enorme. Entonces, muchísimo. Por eso a esa tenemos que biopsiarla. A eso lo que detectamos que nos llamó la atención, a eso lo tenemos que derivar a biopsia. Entonces hacemos una biopsia que puede ser de varios tipos. Pueden ser con aguja fina, que pueden ser con punciones aspirativas, palpatorias por vía ecográfica, por mamotón también, que son otras técnicas, pero bueno, eso lo va a decidir el ginecólogo en función a la lesión que detectó y que sospecha. Y después ya tenemos el BI-RADS 5 y 6, que ya están, uno los ve y ya no hace falta, es concluyente la imagen para decir que es un cáncer prácticamente. Lo único que hay que hacer es la histología para confirmarlo y empezar a tratarlo. ¿Está bien? Lo otro que puede ser interesante también saber es que el 50% de los cánceres por lo general suelen ser más de los cuadrantes. Nosotros en la mama la dividimos en cuadrantes, en los cuadrantes. Si esto está en la axila y esto es la parte medial del esternón y esto es una mama, en este caso sería una mama izquierda, ¿no? Dividimos en cuadrantes la mama. El cuadrante superior externo es en donde se puede asentar un poquito más del 50% de las patologías. ¿Está bien? En ese cuadrante. Después en el de acá abajo 11, 6 y un 15% aproximadamente. Esa es un poco el orden donde uno puede detectar patología oncológica. Y patología que afecte el pezón aproximadamente entre un 17 y un 20%. Recordando que si hay patología oncológica que afecta al pezón, el tratamiento va a ser un poco más agresivo. Eso va a ser más agresivo en cuanto a lo quirúrgico. ¿Está bien? ¿Y existe algún tipo de marcador tumoral en sangre como en otros tipos de cáncer? Muy discutido, hay un marcador, sea 15-9, que está realmente, no es categórico, no hay un marcador realmente en sangre que hoy nos esté marcando que hay riesgo. Lo que sí podemos encontrar es marcadores genéticos, que es otra cosa de la cual también podemos conversar un poquito. Pero, digamos, no hay un marcador de en sangre que uno diga, te hago esto como en el cáncer de ovario, por ejemplo. El cáncer de ovario sabemos que hacemos el CA-125 y por arriba de determinado valor, que también lo usamos mucho en endometriosis, ¿no? Porque detecta inflamación anexial, pélvica y demás. Entonces, nos puede orientar. Tiene sus diagnósticos de diferencial, tampoco es específico al 100%. Son marcadores que orientan. Y después, una cosita que también puede ser importante respecto a las imágenes, ya que para también ir concluyendo el tema de las imágenes, porque si no queda como, me hago una a los 35 y ¿qué pasa? Me hago una a los 35, está todo bien, la guardo, esa mamografía se guarda y espero hasta los 40 años para hacerme una nueva mamografía. En esos 5 años, ¿tengo que hacer algo? Sí, control ginecológico y ecografía mamaria. Siempre y cuando esté todo bien. ¿Está bien? Ahora, ¿y qué va a ser importante de los factores de riesgo? Porque hasta acá no hablamos nada de factores de riesgo y esto también es... Una pregunta, o sea, a los 35 sería la primera y después se espera hasta los 40. Y a partir de los 40 es una anual. Una por año. Al día de hoy la sensibilidad se incrementa en la pesquisa y la detección precoz haciendo una por año. Y salvo que nosotros encontremos, como te expliqué recién, un BI-RADS3 a un seguimiento específico, ahí cambia un poquito. Hay algo importante con respecto a
que también tiene que ver con la indicación, ¿no? Y que también es un motivo muy frecuente de consulta en ginecología, ¿no? Frente a nodulitos, mamas que duelen y demás, antecedentes en la familia. El 65-70% de los cánceres de mama son esporádicos. Esto es muy importante. ¿Qué significa esporádicos? Que no tienen una impronta, digamos, firme, categórica, familiar. Que no hay genes que estén de por medio en forma directa. Que no hay mamá, papá, no, nadie tenía cáncer de mama, hice un cáncer de mama. Lo más frecuente es lo que es eso. El 25% se pueden, digamos, puede haber un componente familiar, pero sin una mutación específica. Sin esta mutación, por ejemplo, los BRCA, el famoso gen BRCA que lo habrás escuchado, que es, por ejemplo, por el motivo por el cual Angelina Jolie se hizo la mastectomía reductora de riesgos, eso, la adenomastectomía, se sacó la glándula y se puso directamente prótesis porque tenía esos marcadores que le incrementaban el riesgo de tener cáncer a futuro. Entonces hizo una cirugía, digamos, de reductora de riesgo. Y eso lo podemos detectar en un 10% de los cánceres dentro de lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces, el 65% estamos hablando que es esporádico. El 25% tiene una impronta de herencia familiar, pero no genética. Lo familiar puede venir inclusive de una familia que tiene malos genes, inclusive, genes en general, que ya tiene una impronta de papá tuvo cáncer de próstata, el abuelo tuvo cáncer de próstata, el cáncer de colon. Cuanto más genes tengamos oncológicos en la familia, mayor chance tenemos de per se de tener un cáncer, de desarrollar un cáncer. Pero digamos, no es hereditario. Puede ser que no haya un caso anterior y que desarrollemos igual. Exacto, exacto. O sea, porque lo más frecuente es que no haya una impronta hereditaria. Y también lo que va a ser muy importante en esa consulta ginecológica, en el diálogo y demás, es detectar esos factores de riesgo. Y hay factores de riesgo que podemos modificar y los que no podemos modificar. Los factores de riesgo que podemos modificar, obviamente, son todos los hábitos saludables. El tener un buen peso, el mantener una buena alimentación, el no fumar, el sedentarismo. Son todos estos factores que yo los puedo modificar. Si yo tengo una vida saludable, tengo menos riesgos de enfermarme. Y aquellos no modificables tienen que ver con esto, con la genética, con lo familiar, con los genes con los que nací, con la edad que tengo, con los tratamientos que haya tenido, las patologías que me hayan surgido a lo largo de mi vida. Y por último, ya tenemos potenciales factores de riesgo para desarrollar, por ejemplo, un cáncer, que son las menarcas, o sea, las primeras menstruaciones muy precoces o las menopausias muy tardías, porque eso significa que la brecha de exposición a los estrógenos, esa brecha es mucho mayor. Entonces cuanto más exposición tengo de estrógenos y progesteronas, que son los que estimulan a la replicación y a la inflamación de los tejidos mamarios y demás, le dan mayor riesgo de desarrollar patología oncológica. Porque, como dijimos, la glándula mamaria es un tejido que tiene replicación. Y todos los tejidos que tengan mucha replicación tienen riesgo de generar patología oncológica. De allí que el colon también es un tejido de alta replicación y puede generar patología en el colon, y por eso la colonoscopía hay que hacérsela a los 50 años y antes, si hay antecedentes muy importantes de cáncer en la familia. Y todos los tejidos que tengan alta replicación hay que estar atentos y pesquisarlos. Las anticonceptivas, ¿puede aumentar esta probabilidad? ¿Es un factor de riesgo? Muy bien, muy buena pregunta. Los anticonceptivos en sí, per se, en realidad, a largo plazo, una paciente que utiliza anticonceptivos por más de 10 años incrementa su riesgo de padecer un cáncer de mama. Eso sí, eso hay algunos trabajos, no es del todo categórico y no vamos a llenar pánico con eso, ¿no? Pero porque si no estarían además prescriptos, no podríamos, Claro. estarían proscriptos dentro de la prescripción médica, Ya ¿no? estuviesen prohibidos, ya no. Están prohibidos, no. No, los anticonceptivos, cuando más años uno los implemente, sí, se asocian con mayor riesgo. Pero, por lo Igual general, cabe destacar que no tienen, pero vamos a decir algo, los anticonceptivos no generan cáncer. Porque si no, claro, se interpreta mal y dicen, bueno, largo el anticonceptivo. No, los anticonceptivos bien prescritos, con buen control ginecológico y todo bien, no hay ningún problema.
igual digo, cabe destacar que el factor de riesgo no significa que sí, o sea, teniendo todos esos factores de riesgo uno vaya a desarrollar la enfermedad, sino que aumenta las probabilidades, pero no necesariamente la vas a tener a la Exacto. Vos enfermedad. sabés, eso que vos dijiste es muy importante, porque solo entre el 12 al 15% de los pacientes con factores de riesgo desarrollan cáncer. Es muy importante lo que dijiste, ¿eh? Porque entre el 12 al No, no hay que 15%, asustarse, digamos, por tener... claro, o sea, porque si no vamos a salir todos a hacer actividad física de golpe, ¿viste? Tengo que bajar de peso, tengo que comer sano, tengo que... Eso es un hábito que hay que de a poquito evaluarlo, y de ahí yo se lo digo a todos mis pacientes, y lo digo en sí a toda la comunidad, la alimentación, el ejercicio físico, el dormir bien, el no a las adicciones, entre ellas el cigarrillo, es importante. Ahora, obviamente que en cáncer de mama estamos hablando de un 12 o un 15%, esos factores son determinante o gatillo para un cáncer de mama. ¿Mm? Y haber tenido cáncer en una mama, ¿aumenta las posibilidades de desarrollarlo en la otra? Sí, te incrementa, tenés un poquito más riesgo de tener, porque esto que analizamos recientemente, de que el cáncer es algo sistémico, es interpretado como sistémico y existe una probabilidad de desarrollar bilateralidad. No es categórico el porcentaje, pero existe y sí, hay que tenerlo en cuenta. Sí, y con respecto a, siguiendo con lo último de los factores de riesgo, si querés, porque quedó algo de los BRCA, los famosos genes BRCA, que están muy asociados a cáncer de ovario y cáncer de mama, esos, dentro de ese 10% que habíamos mejor mencionado, que eran los familiares estrictamente, y que muchas veces son indicación de hacer la famosa adenomastectomía profiláctica, que es solamente sacar el Eso tejido. te iba a preguntar si es efectiva Es la efectiva. preventividad. Claro, en esos casos es efectiva, en esos casos sí, ¿por qué? Porque esos marcadores le incrementan a la mujer en un 50% la probabilidad que a los 50 años haga un cáncer de mama. Y le incrementa un 85 a un 90% la posibilidad que a los 70 años haga cáncer de mama. O sea que es Pero tiene que significativo. ser, Pero tiene que estar claro, tiene que ser, digamos, indicado, no es que todas porque sí hacernos, no es algo exacto, no es de que hacerse me saco el porque tejido sí. glandular, me pongo prótesis así y ya estoy bárbara. No. E inclusive algo muy importante, la radicalidad a veces de esa cirugía no puede garantizar que saque el 100% del tejido. ¿Eh? Uno puede, siempre que se hacen unas mastectomías, siempre que se hacen resecciones, se hacen con márgenes, con todo. Pero así todo uno no puede garantizar que no quede una celulita, que quede algo, porque estamos hablando de cosas microscópicas. Sí, Resumen nos muy quedó un poquito profundizar en lo que es tratamiento y después. exacto. Bueno, con respecto a los tratamientos hoy en día en el cáncer de mama, una vez que se detectó, ya dijimos que, bueno, los estudios, ya sean el examen mamario, los estudios complementarios, mamografía, la ecografía y otros estudios que también utilizamos para la detección digamos, para la planificación, eventualmente, si ya sabemos que es un cáncer, eh, el tratamiento, en función a eso, se va a basar siempre lo que hay que, antes de ir a un tratamiento quirúrgico, idealmente que tener tejido o un diagnóstico. Y el diagnóstico se hace con las biopsias, ¿está bien? Las biopsias pueden ser biopsias, como mencionamos, con punciones, distintos tipos de técnicas de punción, pero a veces las biopsias también pueden ser quirúrgicas. Cuando hay una lesión que sabemos que por punción no la vamos a poder, por ejemplo, abarcar en forma completa, hacemos lo que se llama biopsia radioquirúrgica. Es una marcación y sacamos el área que nos impresiona tener una patología sospechosa, con margen, se saca, se analiza y se toma una conducta. Esa biopsia es una biopsia, por lo general, que no involucra a toda la glándula, involucra una partecita. Y a todo lo que involucra una partecita le tenemos a llamar tratamiento conservador. Conservador de la mama, o sea, porque conservamos tejido glandular, sacamos la lesión y conservamos. Lo que nos permite la detección temprana es hacer cada vez más tratamientos de tipo conservadores, lo que nos mejora mucho, sobre todo, la calidad de vida del paciente. ¿No? Porque saber que no le vamos a sacar un pecho es de impacto emocional muy importante, muy importante. Y además puede Entonces, tener más complicaciones o no una cirugía radical que es una otro tipo, conservadora. exacto, la cirugía radical es una cirugía un poco más extensa. Entonces, dentro del tratamiento tenemos un tratamiento que le decimos que es loco regional,
y un tratamiento que es sistémico. Como es una patología que se interpreta como patología sistémica de todo el organismo, por eso es que hacemos tratamiento médico sistémico. El tratamiento loco regional, en función a lo que nosotros una vez que tenemos un diagnóstico y digamos, con todas las etapas, el examen físico, la mamografía y los estudios complementarios y obviamente la biopsia, hacemos algo que se llama estadificar. Estadificamos. Con esa estadificación es que vamos a proponer un tratamiento médico quirúrgico al paciente. Y los tratamientos médicos quirúrgicos hoy en la glándula mamaria no son estándares, son individualizados. O sea, que es personalizado el tratamiento hoy en el cáncer de mama. A no todas las mujeres se las trata igual, porque no todas las mujeres tienen lo mismo, o la misma afectación, o el mismo compromiso, o la misma complejidad y el mismo estadio. ¿Está bien? Porque a veces uno se sugestiona y frente al miedo, y ahí empiezan un poco los mitos y la realidad, frente al miedo, no quiero saber qué tengo esta bolita, o ¿viste? Frente al miedo de que me van a sacar el pecho, postergo la visita. Muchas veces esto pasa, inclusive se hacen biopsias y después es como que les agarra a veces el temor de volver a la consulta, ¿no? Porque saben que tienen algo malo y tienen miedo que les vayan a sacar el pecho. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hay que desmitificar es que tengas cáncer de mama no significa que te van a sacar el pecho. Y eventualmente, si la indicación es esa, existen técnicas de reconstrucción que se pueden hacer en el mismo acto operatorio o en forma diferida. ¿Está bien? Y el tratamiento, entonces, como dijimos, puede ser loco regional con lo que nosotros definimos cuadrantectomía, que es sacar el cuadrante, y eventual biopsia ganglionar de los ganglios, si los ganglios no están evaluados previamente, porque si ya sabemos que los ganglios son positivos, también hay que sacar los ganglios de la axila. Pero no siempre va a ser necesario sacar los ganglios. Exacto, no siempre, porque como dijimos anteriormente en el otro vivo, digamos, el 80% de la patología inicial que hace foco en esa glándula mamaria está en la axila. ¿Está bien? O sea, el primer punto de metástasis, entre comillas, va a ser la estación ganglionar. Por eso es que siempre, frente a un cáncer de mama, hay que evaluar los ganglios, ya sea antes de operar o en el acto operatorio. Y eso también cambia la técnica quirúrgica que uno tenga que hacer. Si tiene que ser son positivos o no. ¿Está bien? Entonces, y las técnicas entonces serán conservadoras, tratando de conservar el tejido, o radicales, teniendo que sacar todo el tejido, el máximo tejido, que inclusive puede involucrar el pezón, tejido de piel y toda la glándula mamaria. Es el más radical. Y ahí existe una posibilidad que es hacer un tratamiento reconstructivo ya inicial, o con prótesis inicialmente, o con expansores para continuar el tratamiento. Porque igualmente, sobre esa región, una vez que se hace un tratamiento, ya sea conservador o radical, hay que hacer algo que se llama rayos. Tratamiento con Ese, digamos, sería el tratamiento quirúrgico. Uno de los tratamientos es quirúrgico. Exacto. Uno es quirúrgico, es determinar si es radical la cirugía o si es conservadora. Y después, ante los dos casos, el siguiente tratamiento es el tratamiento con rayos, sobre el lecho donde se operó. Y eso es para terminar de matar cualquier celulita cancerosa que pueda haber quedado en el lecho de quirúrgico, porque cuando operamos no tenemos un microscopio para ver si hay una... O sea, se trata de sacar todo con márgenes, ya sea en lo radical o en lo conservador, pero puede quedar alguna celulita y se trata de aniquilar, y ha demostrado eso que realmente mejora francamente la sobrevida de los pacientes, hacer el tratamiento local con loco regional con rayos y sistémico, que el sistémico es el médico. Y el tratamiento médico sistémico es el donde empiezan los bloqueantes de los receptores. Acuérdense que habíamos hablado en la primera charla que el 70% de los cánceres eran receptores positivos para hormonas. Entonces, lo que tratamos de dar con esos tratamientos hormonales sistémicos es justamente hacer impacto sobre cualquiera de esas celulitas que puedan quedar
para que no replique, no replique y también el sistema inmunológico un poco se la saque de encima, y termine de curar el organismo. Se demostró que el tratamiento, que este tipo de tratamiento que es hormonoterapia, reduce la mortalidad entre un 32 y un 40% en las pacientes y la recaída en un 40 y 50%, o sea, que vuelva a suceder el cáncer, que vuelva a reaparecer en el lugar donde operamos. ¿Está bien? Entonces, es importante. Y por otro lado, también está el tratamiento quimioterápico, que el quimioterápico también tiene su indicación específica en función a lo, como hablamos en la primera parte de la charla, a la inmunohistoquímica del tumor, ¿está bien? Y las características de replicación que tiene, y si es receptor hormonal o no, positivo, lo que nos va a nosotros determinar si tenemos que dar quimioterapia o sí. O sea que tampoco es que todas las pacientes tienen que ir a quimioterapia, tiene su indicación personalizada también. Y por último también hay un tratamiento que llamamos neoadyuvante. El neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante es el tratamiento que hacemos muchas veces en los cánceres más avanzados para ver la respuesta biológica en vivo del tumor frente al tratamiento quimioterápico que le vamos a instaurar después. Entonces podemos ver si reduce el tamaño, si desaparece, qué es lo que sucede con ese tumor. Y nos habla también en parte del pronóstico que va a tener esa paciente. Por eso es muy importante muchas veces hacerlo y sobre todo. El neoadyuvante sería previo a una cirugía. A la cirugía, exacto. Sí, porque esto lo van a escuchar, van a ir y no, el doctor me van a hacer un tratamiento primero y van a ver cómo respondo. Exacto. ¿Cómo respondo? Según cómo respondes, se va a decidir una cirugía. Y también puede ser, digamos, como en el caso de que el tumor sea muy grande, para ver si achica y poder facilitar la cirugía. Sí, podría cambiar un poco, podría llegar a modular un tratamiento conservador versus un tratamiento radical. Pero la mayoría de las veces se va a un tratamiento radical, por más que reduzca el tamaño. El objetivo es ver en aquellos tumores más avanzados, en aquellos estadios más avanzados, es ver la biología del tumor y cómo se comporta el tumor cuando yo le doy algo que lo hace pelota. ¿Entendés? Entonces le doy algo y veo que achica, entonces tengo buen pronóstico y ahí individualizo el tratamiento para ver si voy a hacer una conducta radical o conservadora. La mayoría de las veces es radical en esos casos, porque suelen ser los cánceres más avanzados los que uno hace tratamiento neoadyuvante. No lo hace en el detectado precozmente, francamente, porque ese tratamos de sacar la lesión por completo, hacer el tratamiento con los rayos locales y si es receptor hormonal positivo, instaurar un tratamiento de hormonoterapia por 5 años para evitar la recaída y la mortalidad. ¿Está bien? Ajá. Entonces, ahí es donde pasa a ser importante eso. ¿Los tratamientos pueden dejar algún tipo de secuela? Sí, los tratamientos son tratamientos oncológicos. Cuanto más sea agresivo, ya sea el quirúrgico o el tratamiento médico, ¿y qué significa quirúrgico? Quirúrgico, pues, si te vas a una mastectomía, la mastectomía es una cirugía grande. Con reconstrucción, sin reconstrucción, digamos, así todo, es una cirugía grande e importante y que puede generar molestias, adherencias y cosas, pero todo es manejable. Entre las complicaciones muchas veces más conocidas es luego del vaciamiento axilar, es el linfedema, el edema del miembro superior. Y el edema del miembro superior suele suceder porque al sacar los ganglios de la axila, se entorpece el drenaje linfático del miembro superior. Entonces, hasta que se construyen vías alternativas de drenaje linfático del miembro superior, el mismo se puede edematizar. Por eso, del lado donde se opera, hay que cuidar muchísimo el brazo, porque es un brazo que va a estar congestivo por un tiempo. Puede ser por un tiempo y hay que hacer una rehabilitación y demás, pero se puede vivir tranquilamente y se puede inclusive resolver tranquilamente.
¿está bien? El acontecimiento. Algunos pacientes tienen más predisposición que otros, no lo hacen todos también, más o menos entre un 20 y un 30% hacen ese linfedema, o sea que también, porque a veces también puede ser miedo de, hoy me van a sacar los ganglios y me va a hinchar el brazo. No, bueno, no es todas las pacientes lo hacen. Estamos hablando entre un 20 y un 30% que tiene más probabilidad de hacer ese linfedema en el miembro superior, del lado donde se operó la mama. Así que todo esto lo que hay que pensar es que, bueno, que sí o sí hay que resolverlo, sí o sí hay que hacer un tratamiento, porque tratándolo, como dijimos al inicio de la charla, logramos la curación entre un 85-95% de la población que tiene cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en Argentina y en el mundo en la mujer, al día de hoy. Y así que eso. Bien, ¿Alguna pregunta bueno, más? no. Como para ir cerrándolo al tema, hay muchas cosas que se dicen sobre el cáncer de mama que no son ciertas. Sí, Entonces, creo que lo mejor es poder tener información que sea exacto. certera por parte de profesionales, información de calidad, para poder sacar todo tipo de dudas o información Mito, incorrecta, mito ya y que esto, realidad. claro, nos ayuda a poder tomar decisiones sobre nuestra salud de manera consciente. ¿No? Exacto, Entonces, exacto. ¿te parece si tengo algunas anotadas, A ver, a algunas ver, a ver. frases, y vos me Dale, decís si es mito o realidad y si es mito, qué verdad hay detrás de ese mito? dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, uno ya lo respondiste, pero lo podemos recordar. Siempre Si es afecta importante. solo a mujeres o a hombres también. No, afecta a hombres en mucho más baja frecuencia, pero afecta y le incrementa la gravedad familiar. Si yo tengo mi papá que tuvo un cáncer de mama, obviamente la conducta en un cáncer de mama en el hombre es radical de entrada, se saca completamente la glándula, se exploran los ganglios axilares, se hace lo mismo que la mujer, pero se saca, directamente se hace una mastectomía en el hombre, no se discute. Después se puede discutir si hace digamos, una reconstrucción para simetrizar y que no quede. Pero bueno, el hombre socialmente con su mama no tiene la misma impronta que la mujer, eso es una realidad. Entonces, bueno, y lo que es importante de esta pregunta, lo más importante, no solamente saber que el hombre también lo puede desarrollar, es que hace y, digamos, determina un cambio en el control de la hija, por ejemplo, y a nivel Ajá. familiar. Inclusive si la tuvo el abuelo, el cáncer de mama, ¿está bien? Esa mujer, lo recomendable es que a lo mejor adelante sus controles mamográficos. Es como, y ahí viene el vínculo que tiene como algo característico que hacemos cuando le preguntamos en la anamnesis a un paciente, que le preguntamos los antecedentes serofamiliares y le preguntamos por cáncer de mama, cuando nos dicen sí, mamá tuvo cáncer de mama, y lo siguiente que preguntamos nosotros, ¿a qué edad? ¿Por qué? Porque cuanto más joven haya sido la edad de la mamá, y joven diríamos por debajo de los 45 años, algunos pueden decir 40, pero yo diría por debajo de los 45 años, eh, a esa edad le vamos a restar 10 y de allí vamos a iniciar antes los controles sobre esa paciente. O sea que si mamá tuvo un cáncer a los 42 años, a los 32 años, a mi hija le deberían hacer una mamografía y una ecografía mamaria para evaluarla y hacer un seguimiento un poquito más estricto. O sea que ¿a qué nos llevó ese mito y esa realidad? El mito nos llevó a confirmarlo. Es real que existe el cáncer en el hombre. Es real que es muy importante como factor de riesgo. Este sí es una alarmita. Es una alarmita. Que si es de primera generación, o sea, papá, ese sería primera generación, papá, ahí que inmediato es Claro, mayor, y si va para arriba, bueno, disminuye un poquito, pero así todo es de impacto porque incrementa mucho en la mujer la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. es a tener en cuenta y es fundamental el tema de los antecedentes familiares. Exacto, exacto. Y eso que es relevante. Mamá tuvo cáncer de mama. ¿A qué edad? A los 50. Bueno, a los 50 está en el rango de lo esperable. Ahora, si lo tuvo a los 45, 42, a los 30, esa chica hay que controlarla muy de cerca porque tiene elevado, francamente, su riesgo, y lo ideal también es hacer una asesoría genética.
en esos casos. Y para eso también hay especialistas oncológicos, oncólogos clínicos, a los cuales uno deriva para hacer asesoría genética. Hay dentro de una de las instituciones que hace asesoría genética en forma dirigida, ¿no? Eso no es que es voluntario, me tienen que derivar. Siempre el médico ginecólogo, frente a los riesgos, deriva. Y si es importante a veces conocer en qué lugares en forma gratuita lo hacen. Y uno de los lugares donde lo hacen de forma gratuita y lo hacen muy bien es el Instituto ROFO. El ROFO de Oncología, es uno, Capital Federal, es uno de los centros de referencia en esto. Trabaja muchísimo hacer la prevención desde el punto de vista genético. Asesoría genética por especialistas en genética. ¿Está bien? Porque ellos también van a orientar el seguimiento. Entonces, porque uno puede pensar que el manejo es siempre con el mismo, el manejo es integral, ¿no? Y saber cuándo hay que derivar al paciente y a dónde en cada lugar según lo que tenga en forma personalizada. Ese es el futuro de la medicina. Sigamos con otro mito. Otro. ¿La cirugía o punción puede producir metástasis? No es ni la cirugía ni la punción va a provocar mayor diseminación de la patología que ya tenés, si hay patología, ¿está bien? Por eso no hay que tenerle miedo, hay que hacerla, tiene sus técnicas y las hacen los especialistas, las hacen correctamente, si se hace bien, no hay ningún tipo de riesgo de diseminación. Bien hechos los estudios, no. Mito. Perfecto. Si siento dolor, significa que el cáncer está empeorando. Si siento dolor, si siento dolor no significa que está empeorando. El sentir dolor depende de la ubicación. Habíamos mostrado la naranja como el pecho. ¿Se acuerdan? Esto, si bien todo lo vemos en la imagen plano, tiene volumen. ¿Está bien? La mama tiene una proyección. Entonces tiene tridimensionalidad. Lo que está por afuera es la piel. Lo que está por atrás sería el músculo, el pectoral. El músculo pectoral, ese que tiene muchos fisicoculturistas desarrollados y que lo mueven. Bueno, ese músculo está por detrás, es el límite. ¿Qué pasa? Cuando sentís dolor en el contexto de un tumor, básicamente, o porque hay un proceso inflamatorio tumoral, porque el crecimiento es muy rápido y eso genera inflamación y genera dolor, o porque está infiltrando la piel, porque la piel tiene receptores de dolor, o porque está infiltrando el músculo, y eso también genera dolor. Entonces, podés tener el tumorcito más chiquitito, menos de 1 centímetro, y te está tocando justo la piel o una zona y te puede dar una molestia. De hecho, que dentro de esas, como habíamos mencionado anteriormente, esas autodetecciones o cuando me tengo que alarmar, habíamos dicho la sensación, si siento que algo me duele medio raro en uno de los pechos, de forma continua, y algo me hace ruido, hay que ir a hacer un control para ir a hacerse ver, porque podría llegar a haber una lesión, que también podría llegar a ser benigna o premaligna también, y que la podemos detectar precoz y la podemos resolver, ¿está bien? Entonces, que haya dolor significa que sea peor, mito. No determina que sea peor. Otro. Este es importante. Los tratamientos naturales y terapias alternativas pueden ayudar a curar el cáncer. Bien. Son tratamientos complementarios. Esto que vos decís no son específicos para curar el cáncer. Obviamente que todo lo que nos haga bien a la salud desde el punto de vista emocional, expectativa, todo lo que nos levante el sistema inmunológico, el tener una vida optimista dentro de las cosas buenas y malas que nos suceden en la vida, va a mejorar nuestro sistema inmunológico. Cuando mejor esté nuestro sistema inmunológico, mejor respuesta voy a tener a todos los tratamientos que yo le pueda dar específicos para el cáncer. Esos tratamientos no, digamos, correctamente prescritos y asesorados con asesoramiento, lo único que pueden hacer es, digamos, actuar en forma placebo, podemos decir, podemos decir que reconfortante, acompañante, son complementarios, pero no son específicos para tratar el cáncer. O sea que eso no te va a curar el cáncer. Nunca abandonar el tratamiento. Puede hacer para ayudar a que no esté mejor, pero nunca abandonar el tratamiento médico. Exacto, nunca el tratamiento médico específico. Nunca el tratamiento médico específico. Y el alternativo que yo diría complementario, siempre bajo asesoría.
siempre bajo asesoría de especialistas. De hecho, hay instituciones que tratan muy serias, que trabajan este tema de cómo hacer para recomponer el sistema inmunológico o ayudar desde lo biológico, desde la alimentación, desde refuerzos vitamínicos inclusive desde lo psíquico, ¿no? A veces se requiere un apoyo psíquico para tratar de levantar entre comillas, el ánimo para afrontarlo mejor todo, porque eso sí va a hacer que la paciente sea, digamos, se sienta un poco más fortalecida integralmente, ¿no? Más allá del tratamiento médico, que es fundamental y es lo más importante. Perfecto. El uso de antitranspirantes o haber recibido un golpe en la zona de la mama, ¿puede despertar el cáncer? Muy bueno. No. Mito. De ninguna manera. De ninguna manera. Usar el de bolita, el spray, lo que vos quieras, usar lo que vos quieras, porque eso no tiene nada que ver, no se ha demostrado, no hay ningún estudio científico que certifique que esté prohibida determinada, todos los antitranspirantes y todo tienen que tener una norma digamos, de aprobación por ADMAT acá en la Argentina, que es la que rige, es como la FDA, es la que rige, lo que regula todo. Lo que regula, es el ente regulador, Si está todo aprobado y si está en la venta es porque lo que hay que tratar de usar es cosas que estén aprobadas, nada más, pero no hay ningún tipo de problema en eso, mito 100%. O sea, los antitranspirantes, eso, mito. ¿Alguna otra? ¿Y el uso de corpiño? Muy bien, el tipo de los corpiños también, otro mito brutal. No, es otro mito brutal que existe, que no es ¿cómo se llama? No es realmente válido, no. Son cosas que, bueno, que se han gestado en la comunidad y que hay que sacarlos y tratar de desmitificar. No, porque, ojo, es al día de hoy que tenemos consultas. No, y sí, porque a mí siempre me aprieta el corpiño ahí, porque esto no me puede generar una lesión. No, te puede generar una lesión si tenés, no sé, hay una parte del corpiño que te está lastimando la piel, pero eso no va a determinar que vas a desarrollar un cáncer. Así que, sí. ¿Algún otro mito, alguna otra? Por ahora no. Una pregunta que estaría linda hoy. ¿Estás? Porque me sale la ruedita. Ahí está, ya apareciste. Que ya lo dijimos, pero como para cerrarlo a este vivo, sí, estaría bueno. Sí, el cáncer de mama se puede curar. Sí, como dijimos desde el principio, la detección precoz, temprana, oportuna, nos permite a nosotros hacer tratamientos más conservadores, más efectivos, menos radicales, o sea, evitar la famosa mastectomía y todo eso, y también nos permite disminuir la morbimortalidad. Hoy realmente es baja porque detectamos en forma precoz, pero hace muchos años que sigue estando prácticamente en un mismo nivel, y eso quizás sea porque todavía no encontramos el porqué. Siempre en medicina, como habíamos comentado anteriormente, en medicina vamos siempre de el qué es, el cómo y después el por qué, ¿no? Ese es un poco el orden. Tal vez el cambio de cabeza que tengamos que hacer en el futuro es el por qué, el cómo y el qué, en forma inversa, ¿no? Y cuando sepamos el por qué, realmente vamos a poder curar. Y creo que si hay la patita que nos falta ahí para poder realmente bajar las cifras y que no sea el cáncer más frecuente en el mundo, va a ser cuando tengamos el porqué, porque cuando tengamos el porqué vamos a tener el tratamiento efectivo para realmente erradicarlo. Mientras tanto, tenemos que trabajar para hacer la detección temprana y el tratamiento oportuno, porque con eso hay una reducción y una tasa de curación elevadísima. Estamos hablando arriba del 95% detectado a tiempo. ¿Está bien? Y siguiendo y haciendo todas las conductas que determina el ginecólogo y el mastólogo para el caso, y el oncólogo también, porque es otro de los partícipes en esto. O sea, y que no hay ningún tipo de terapia alternativa que lo vaya a curar. Las terapias alternativas, o como decimos nosotros, complementarias,
deben ser prescritas en el contexto del médico que trata tu cáncer y que esté realmente avalado lo que vayas a hacer como herramienta alternativa o complementaria. ¿Mm? Perfecto. Entonces, a perder los miedos, a hacerse los controles, porque detectarlo a tiempo salva vidas. Exacto, detectado a tiempo, salvamos vidas, vamos bien, tenemos buena expectativa de vida, Pronóstico. y después, una vez que, otra cosa que también un poco del miedo, después el seguimiento también es muy tranquilo, o sea, una vez que uno paciente se opera y demás, el seguimiento es cada 4 o 6 meses, por 3 años, luego lo hacemos pasados los 3 años, lo hacemos cada 6 meses por 2 años, y después podemos decir que un paciente que en ese transcurso de seguimiento que se sigue haciendo con ecografías, mamografías, o a veces incluimos otros estudios por imágenes más sofisticados, con ese seguimiento, si en ese tiempo no desarrolló mayor patología, podemos decir que pasado 5 años con buen tratamiento, podemos decir que está curada la paciente. ¿Está bien? Y eso es así. Así que, Bueno, bueno, espero que haya sido útil, muchísimas gracias. que haya servido. Obviamente, cualquier duda, y eso nosotros también tenemos en nuestro Instagram. Yo trabajo con el doctor Nicolás Ferrari. Ferrari, que también hizo un vivo que estuvo excelente. Exacto, mi coequiper, los dos somos cirujanos ginecológicos y operamos juntos, a todas nuestras pacientes las operamos nosotros dos, tenemos otra parte del equipo también que participa, pero los que comandamos todos somos nosotros, y hacemos cirugía ginecológica. Y bueno, la idea es aportar a la comunidad. Lo venimos haciendo, es nuestra visión de Instagram, básicamente, y si quieren entrar a nuestro Instagram, tienen spot de justamente todo esto, la consejería de la vida saludable, la consejería respecto a los controles, explicaciones de las detecciones precoces, tienen también imágenes de lo de las mamas para control, cómo hacer control mamario, bueno, todas esas cosas que son importantes. Tienen mucha información importante de varias cosas. Exacto, así de que varias cosas, pero seguirlos de mama hay. De mama es muy importante y hay que darle bola porque, de nuevo, detectado precoz, salvamos vidas, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en la predisposición de acompañarnos e informarnos. Muy clara la charla, Bueno, me súper alegro. se entendió todo bien, así que, bueno, quizás en otro momento hacemos otro, para hablar de algún otro tema. Cuando quieran charlamos abierto a todos los temas, siempre es importante. Un médico debe involucrarse con la comunidad, con Y ustedes todos. también involucrados, sí, sí. Eso es muy importante. Bárbaro, bueno, muchas Bueno, gracias. Nani, nos vemos, cuídate. Nos vemos, Chao, chao. saludos a todos.